pero en sus comunidades o en su grupo, y también queremos que esto sirva para que podamos contar con herramientas para poder ayudar quizás a otras mujeres, no solo en lo que tiene que ver con sus actividades productivas, sino también con otras cuestiones que hoy están englobadas en lo que son las políticas con perspectiva de género, que es un poquito el título del taller. Lo vamos a coordinar básicamente con Carola Castro, que está aquí presente, calladita pero presente ahí. Y queremos más que nada tener un espacio de transmisión de algunas de estas herramientas y también de reflexión acerca de algunas cosas que nos ocurren. En general, nosotras siempre hablamos de las mujeres, pero bueno, también sabemos que hay otras disidencias, otras diversidades que también sufren las mismas cuestiones, casi a veces invisibles, a veces más visibles, y por eso, digo, en el marco de este proyecto que está financiado por el ex Instituto Nacional de las Mujeres y ahora dentro del Ministerio, nos parece que tenemos que tomarnos un ratito para hablar de estas cosas, más allá de lo que cada una de ustedes sabe hacer con su emprendimiento o con sus actividades cotidianas. Ahora vamos a compartir el material que hemos preparado, que es más que nada un disparador, pero que vuelvo con este tema de la reflexión. Nosotros hoy hablamos de políticas públicas con perspectiva de género. Hace algunas décadas, muy poquitas atrás, no hace siglos atrás, hablamos simplemente de cómo trabajar sobre los derechos de las mujeres, arrancando desde el recomienzo de la democracia, ¿no? El tema, el derecho a participar, que fue introducido a través de la ley de cupo y luego a través de muchas otras legislaciones que hoy las tenemos como incorporadas, como que están dadas, como que siempre fue así, y la verdad que muchas de ellas hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años no existían. Por eso siempre decimos que es importante la participación de la mujer en los espacios de decisión, porque es lo que permite tomar estas decisiones con una mirada más integral. Yo mencioné solo una cuestión, como la ley de cupo. Antes la mitad de las mujeres o más, sobre todo desde el 83 en adelante, participaba de la actividad política, pero los puestos de conducción, los porcentajes eran del 4 o 5%, o sea, más de un 50% participaba y de ese 50% un 4 o 5 estaba solo en esos lugares. Y aquellas mujeres que trabajaban para los derechos de otras mujeres, además, en esa minoría, muchas veces los temas que planteaban parecían temas que no eran importantes, que los temas importantes los marcaban las agendas de los varones. Y eso afortunadamente fue cambiando, pero no fue fruto de la casualidad, sino justamente de la capacitación, del empoderamiento, de la generación de redes, del poder tener estos espacios de reflexión y de crecimiento, lo que han hecho que entendamos que los derechos son para todas las personas, no importa su sexo, no importa su género, sino que son para todas las personas. Y así entre todos tratamos de construir espacios más democráticos en lo que es el uso del espacio público y más integrales en lo que tiene que ver con las políticas. Y cuando digo políticas, digo, no estoy hablando de partidos, estoy hablando de las políticas que hacen a nuestra vida cotidiana. O sea, todo lo que nos sucede a cada una de nosotras es fruto de alguna política o de la omisión de alguna política, ¿no? La de transporte público, la de los espacios públicos, las de seguridad, las de educación, las de cultura. Todo eso conforma la sociedad en la que nosotras estamos inmersas y vivimos absolutamente todos los días. Siempre digo, desde el ejemplo más chico, si en la puerta de mi casa pasa o no pasa el colectivo, es una decisión política que se toma en los espacios donde se toman estas decisiones. Y a nivel provincial podemos decir lo mismo, y a nivel nacional lo mismo, si tenemos o no tenemos una obra de escollerado,
o si llega el gas o no llega el gas. Bueno, todas son decisiones políticas. Por eso es muy importante la participación en esos espacios donde se toman las decisiones. Y en este transitar, que no la voy a hacer larga porque quiero hacer solamente una pequeña introducción, nosotras en forma casi azarosa, digamos, tomamos 2 o 3 ejes para conversar que tienen que ver con la capacitación, sobre todo con la obligatoria para todos los agentes del Estado en todos sus niveles, a lo que va a hacer referencia Carola, que tiene que ver con la ley Micaela y las implicancias que eso tiene, y también con todos los dispositivos que hay en nuestro municipio para abordar un tema que muchas veces nos atraviesa, como son los temas de violencia en todas sus manifestaciones. Nuestro municipio y nuestra provincia adhieren a la Ley Nacional de Erradicación de la Violencia contra la mujer en todas sus formas: violencia psicológica, violencia física, violencia económica, violencia sexual. Antes parecía que esas eran cuestiones solo del ámbito privado, y ahora, afortunadamente, todos tenemos incorporados que son cuestiones públicas, son cuestiones de todos. No hay un delito privado cuando alguien dentro de los muros de su casa o en un ambiente laboral o donde fuere realiza algún tipo de estas violencias. Y empezamos a llamar a las cosas por su nombre, lo cual no es un tema menor. ¿Sí? Al violento, delincuente. A la víctima la tenemos que ayudar, la tenemos que asistir, el Estado es responsable, pero muchas organizaciones de la sociedad civil también colaboran en este entramado. Y ahora sí voy a comenzar a compartir. A ver, el salto tecnológico que he tenido que dar con la pandemia es importante. Vamos a ver si podemos. Bueno, decía, es un poco el tema que nos convoca: cómo generar o cómo ser conscientes de que las políticas públicas tienen que tener esta perspectiva, que tiene que ver con todos, con hombres, mujeres, niños, ancianos, personas en plenitud de sus capacidades, las cuales son absolutamente pocas, son realmente una enorme minoría, y personas con algún tipo de discapacidad. Hoy, cuando hablábamos, por ejemplo, del espacio público, muchas veces vemos que las ciudades parecen diseñadas solamente para personas entre 14 y 55 años, sin ningún problema físico de ninguna índole, sin criaturas y sin nada. Bueno, porque fueron pensadas con otra mirada. Hoy en esto ha habido un gran avance. Y en lo que tiene que ver con la mujer, el trabajo en políticas públicas de prevención, en transformar las prácticas sociales, en dejar de admitir como normal lo que antes la sociedad admitía como normal, y en empezar a trabajar para construir nuevos patrones culturales. Aquí hay chicas muy jóvenes, pero las que no somos tan jóvenes, recordaremos lo que fue el caso Monzón, ¿sí? Y lo que eran, por ejemplo, los titulares del diario cuando él asesinó a Alicia Muñiz. Algunos titulares decían, por ejemplo, Monzón y Muñiz se pelearon como si hubiera sido algo de igual a igual entre un campeón y una mujer. Y después terminaba: murió Muñiz, murió, no sé, murió de una gripe, murió de un ataque, no, la mató, la asesinó. Digo, ese concepto que antes estaba como muy instalado en la sociedad, que hoy nos parece una locura, bueno, fue justamente necesaria la participación de muchísimas mujeres, en principio, y disidencias después, para entender que nadie tiene derecho sobre nadie, que no hay amores, no hay locuras pasionales, sino que lo que hay son asesinatos, lo que hay son femicidios, y que entre todos tenemos que conocer las formas de prevenir estas situaciones, de ayudar cuando alguien nos necesita y de saber cuáles son las herramientas con las que contamos. Como les decía al comienzo, bueno, nosotros tenemos una ordenanza por la cual adherimos a esta ley nacional de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. En nuestra ciudad tenemos, y ya ha participado de algunos de los talleres, recordarán quien era directora, que ahora se jubiló, de políticas de género, la licenciada Susana Mercado, y dentro de esa dirección, en un material que nosotros también queremos compartir porque nos parece interesante, saber cuáles son los dispositivos que hay en nuestra ciudad, saber que se puede llamar al 108 ante una situación, que existen los botones y hoy hay otros dispositivos a través de la app, pero que hay dispositivos para que aquellas personas víctimas de violencia puedan contar con este dispositivo de seguridad, que se brinda también atención psicológica, que hay asesoramiento jurídico, que hay un hogar de tránsito, que hoy también parece algo natural e instalado y que hace 15 años va a cumplir, ahora entre muchas mujeres, entre las cuales yo también participaba, de distintas organizaciones o interesadas en el tema, bueno, colaboramos en el diseño de eso que era y que es ahora un hogar de tránsito para las mujeres víctimas de violencia que no tienen dónde acudir y sus hijos. Hay también dispositivos hay terapia, se trabaja mucho en programas de prevención y también, cosa en la que nosotras como mujeres emprendedoras hemos participado y hemos colaborado, se trabaja en tratar de orientar hacia una capacitación para la mujer que no la tiene, o en brindar algún espacio donde pueda, como son nuestras ferias, digo, donde pueda no solo llegar con algún producto o algún servicio que pueda generar, sino también entender que hay redes de mujeres que están dispuestas a trabajar en forma de conjunto, en forma colectiva, para tendernos una mano unas a otras. Aquí hay, en este momento, hay algunas mujeres que nos acompañan desde hace años, hay otras que lo hacen desde hace menos tiempo, pero nuestro concepto siempre es el mismo. Generar una red entre nosotras también, saber que podemos contar, que cada una de nosotras puede hacer un aporte, porque o está en un barrio, o está en una institución, o está en alguna dependencia del Estado, y que entre todas construimos un conocimiento que nos puede servir a una o a cada una en un momento determinado. A pesar de que hace 15 años, por ejemplo, que existe el hogar de tránsito, todavía hay mujeres en nuestra ciudad o en nuestro distrito, para ser más amplios, en Mar del Plata, en Batán, que no conocen de este dispositivo. Bueno, me parece que un aporte que nosotras podemos realizar cuando nos encontramos con alguien que nos parece que puede estar en alguna situación de violencia de la cual no es fácil salir sola. No es fácil salir sola. Bueno, está también en nosotras poder compartir este material, compartir esta información que tenemos, que muchas veces puede ser la diferencia entre vivir atemorizada y vivir mejor, o a veces también, no quiero ser extrema, pero lamentablemente los femicidios casi diarios que ocurren en nuestro país no nos dejan mentir, a veces es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, herramientas que por ahí nos pueden parecer del marco teórico pueden significar una gran diferencia para quien lo esté necesitando. Nosotras, desde la actividad de mujeres emprendedoras o desde otras actividades que cada una realiza en su ámbito laboral, muchas veces nos encontramos con estas situaciones donde el primer pensamiento por allí que tiene la víctima, primero es por allí no tener del todo conciencia de que es una víctima, y no tener conciencia de que puede salir de ese esquema. Hay muchas mujeres que están solas o que no tienen familia o que no tienen una red de contención, entonces piensan o pueden llegar a pensar que ese es su destino.
y bueno, y está justamente en nosotras, cada una desde su lugar, tratar de colaborar porque vivir en un estado de violencia no debe ser el destino de nadie. Pero aunque parezcan temas viejos, son temas que se nos presentan demasiado seguido y bueno, por eso nos pareció importante trabajar un poquito sobre ello. Dentro de este programa que tenemos, nosotros estamos en emergencia en nuestra ciudad por violencia de género. El partido de General Pueyrredón desde hace años ha declarado la emergencia y también ha intentado, a veces con mayor éxito, a veces con menor, pero incrementar todo lo que tiene que ver con la asistencia, que muchas veces tiene la forma de becas, otras veces estos dispositivos de los que hablamos, y también, entre otras cosas, ha creado un observatorio de violencia de género que funciona desde hace años, que se reúne una vez por mes, más reuniones semanales que hace por diversos temas, que también integramos, que integran muchas dependencias del Estado, del municipio, de la policía, algunos estamentos provinciales, muchas organizaciones de mujeres, y hay también como una gran red allí para situaciones que a veces no son cubiertas por el propio Estado, ¿no? Como el patrocinio jurídico, que siempre es un tema de discusión por algunos aspectos legales y cosas por el estilo. Bueno, son todos dispositivos que nos pareció interesante compartirlos por si alguien no los conoce, y quien los conoce sepa que siguen funcionando, que está coordinado por la Dirección de Políticas de Género, que lo integra también el Consejo Deliberante, y que tiene una actividad permanente en los distintos barrios de la ciudad, porque hay representantes de muchísimos lugares, también representantes de trabajadoras, y muchas veces esa idea de red a la que nosotras tanto adherimos hace que se pueda dar una respuesta muy rápida, por allí mucho más rápida que si se siguiera solamente el camino de la respuesta del Estado o en un formato determinado. Entonces, la verdad que ese observatorio es también para tenerlo en cuenta. Y a ver qué otra cosa quería decir. Bueno, todo esto que estaba hablando de violencia. Digo, acá le voy a dar un poquito la palabra a Carola, pero antes de darle la palabra a Carola, voy a dejar un poquito de compartir la pantalla, así vemos el chat. Quisiera ver si alguna tiene un comentario, una consulta, un aporte para el resto. ¿Qué opina de este tema? ¿Tiene contacto con alguien que esté padeciendo alguna situación? ¿Conocen los dispositivos? A ver, no sean tímidas. Yo, Paulina, todo lo que vos estuviste trabajando mucho. Perdón, yo te escucho mal, Paulina, no sé el resto. ¿Escuchan bien? No, se escucha mal. Sí. Se escucha mal. A ver, capaz que sacate la imagen, a ver. A ver, ahora ¿me escuchás bien? A ver, dale. Justamente todos estos temas que te tratan absolutamente y todos los días está pasando un caso que todos los días. Paulina, se escucha cortado. Oh, bueno, pero vas sacándote la cámara. ¿Ahora me escuchás? Ahí pareciera ahora que sí, a ver. Pero no se me sale la cámara, ¿ves? Ahí está, a ver ahí, dale. Pero cuando empiezo a hablar me aparece, ¿ahora sí? No, dale. ¿Ahora me escuchás bien? Sí. Bueno, que justamente hace unos días pasó un caso muy grave en la zona sur de Mar del Plata, y que no sabían a quién recurrir, y por estar participando en el observatorio y tener toda esta información que venimos trabajando
durante mucho tiempo se pudo lograr de agilizar todo el tema, de tener una asistencia psicológica, de un abogado y todo para atender ese caso muy particular. Digo, es fundamental tener toda esta información y en cada reunión que tengamos con mujeres emprendedoras y a través de este proyecto, llegar a esta información, porque hay gente que ante la desesperación se paraliza y no sabe a quién recurrir. Y si uno tiene un contacto y puede llamar a alguien, capaz que con un llamado de nosotros, que puede ser tan simple como llamar, se soluciona un problemón inmenso. Así que toda esta información viene muy, pero muy bien para todas, ¿eh? Y refrescarla constantemente. Eso quería aclarar. Bien. Gracias, Paulina. Sí, sí, es así. Bueno, ¿alguien más se anima o pasamos a la ley Micaela? Silencio, ¿eh? Bueno, a ver, seguimos con la pantalla. Carola. Bien, sigo, tomo la posta. Bueno, la ley Micaela viene lamentablemente de un hecho que no quisiéramos contar, que sigue sumando a tantos femicidios que siguen ocurriendo, como lo fue el de Micaela García. De allí nace la ley Micaela. Bueno, como vemos ahí, tenemos la ley nacional, la ley 27.499, conocida como ley Micaela, que en ella se establece la capacitación obligatoria para las personas que integren los tres poderes del Estado, a capacitarse en temáticas de género y violencia contra la mujer, ya sea que se encuentren trabajando allí de forma permanente o transitoria, y se desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquías. En adhesión, ¿sí?, a esto mismo, volveme para atrás, no te me adelantes, ahí está, tenemos la ley provincial, que es la ley Micaela bonaerense, donde en ella se establece, lo que se establece es en la misma línea que la ley nacional, y sobre esta ley provincial estuvieron trabajando durante el año pasado con el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, capacitando a personas de diferentes municipios para ser formadores en ley Micaela. De esta capacitación yo participé. La verdad es que es muy, muy interesante. Uno empieza a romper con un montón de cosas que uno naturaliza, como decía Cristina, cosas que por ahí hasta forman parte de la vida cotidiana. La verdad es que nos preguntaban cosas como, por ejemplo, quién hace los mandados, quién se ocupa de la comida, quién se ocupa de los chicos en la casa. Situaciones como, por ejemplo, sumamente cotidianas, de un día domingo, un asado, ¿a quién se aplaude? Claramente todos respondimos que aplaudimos siempre al asador, y nos preguntamos, ¿y quién aplaude a quien haya hecho los mandados, no? Esas cosas como para empezar a romper desde lo más mínimo y empezar a darnos cuenta que a veces permitimos y damos lugar, porque lo naturalizamos, a violencia en el ámbito privado, y después nos damos cuenta que está presente también en el ámbito laboral o con amigos en diferentes lugares. Les contamos que nuestro municipio adhirió a la ley nacional por el proyecto de la ex concejal Natalia Bessi, bajo ordenanza 23.962, y también este año, hace muy poquito, en base al pedido justamente del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, se adhirió a la ley provincial. Con el esfuerzo, ¿no?, del ministerio, y también con el apoyo, porque quien participó de esa capacitación fue el propio padre
de Micaela García, lograron que todos los municipios de la provincia de Buenos Aires adhieran a la ley. La verdad es que es súper importante. Son pasos inmensos. ¿Por qué? Porque como decía Cristina, es muy importante trabajar en políticas con perspectiva de género, porque eso da lugar a una sociedad mejor, porque no solo abarca a las mujeres, sino que es un abanico hiperamplio. Nosotros, trabajando con perspectiva de género, damos lugar a que cada uno de nosotros, como decía Cristina, ya sean niños, sean ancianos, puedan acceder a la plenitud de sus derechos. Así que la verdad es que la ley Micaela vino para quedarse en diferentes ámbitos, más allá de las actividades públicas. Me parece que es importante que se aplique en diferentes ámbitos, ya sea, por ejemplo, en diferentes clubes, en diferentes actividades deportivas, sociales, porque es necesario empezar a romper con esa violencia que uno naturaliza, y estar atento. La ley también nos abre un poco los ojos, o como se dice, nos hace ponernos los lentes violetas y estar atento y estar preparado a las diferentes situaciones que se nos puedan presentar, como se estuvo hablando recién, con personas víctimas que muchas veces, como dijo Cristina, no saben que son víctimas, y uno tiene que estar preparado para la escucha sin juzgar, y poder darle una mano y estar preparado. No tener la intención de querer ir, por ejemplo, a hacer una denuncia sin consentimiento de la víctima, porque ya ahí la situación se va de las manos y podría ser para peor. Así que hay que estar siempre bien cerca de la víctima, escucharlo, no juzgar, eso es súper importante, y tener súper presente, como decía Paulina, todos los medios de contacto que sean posibles como para poder dar una mano. Por supuesto, siempre en cualquier caso de emergencia es al 911, siempre. Pero después tenemos las diferentes vías de comunicación como para poder, aunque sea, empezar a orientar a la persona, a motivarla a que puede haber un cambio, a que no se desmorona todo y a que todo puede mejorar. Siempre tenemos que estar ahí preparados para ese tipo de situaciones. Bien, Carola, si me permitís, digo, Sí. pensaba en dos, o en ejemplos concretos, y el porqué de esta ley, y de la importancia que tienen. Recordemos que el asesino de Micaela no tenía que estar en las calles, que un juez livianamente entendió que podía ser una persona que podía circular entre cualquiera de nosotros y ya había sido condenado, no tenía que estar en las calles. Lamentablemente la ley Micaela podría tener los nombres de muchísimas mujeres, porque el asesinato de Úrsula, muy reciente también, tenía previamente muchas denuncias. Y acá lo que está fallando es que las toma, que minimiza la cuestión, que no toma dimensión de lo que está ocurriendo, que por allí puede tender a pensar que la persona exagera en lo que está planteando, y esto a veces termina de la peor manera. Por eso esta ley, que hubiera sido impensada, pero digo, no hace 10 años atrás hubiera sido impensada, hoy se considera fundamental, y al punto tal que, por ejemplo, el municipio está en este momento presentando un pliego para la licitación de transporte, y una de las obligaciones que tienen las empresas para participar es capacitar a su personal en esta ley. Los primeros que, por supuesto, tienen la obligación de hacerlo, y que son muchas veces los más reacios, son los integrantes del sistema judicial. Nosotros siempre decimos que a la justicia todavía en nuestro país le falta una mirada femenina.
a la justicia le falta esa mirada de poder entender qué es lo que ocurre cuando lo que ocurre a veces es difícil de transmitir en un expediente, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Recordemos otro caso que fue realmente emblemático de mala aplicación, que fue el de Wanda Tadei, no sé si la recuerdan, que fue prendida a fuego por su pareja, que era un integrante de un grupo musical muy conocido, creo que, no quiero equivocarme, no me acuerdo bien el nombre, pero era un grupo muy conocido. Y entonces para la justicia, cuando lo analizó en ese momento, parecían elementos sueltos. Bueno, sí, ella estaba sentada, bueno, sí, había un bidón, bueno, sí, él estaba fumando, bueno, sí, todos elementos. ¿Cómo probamos que lo que él hizo fue adrede prenderla a fuego? Un hecho terrible, que si uno lo mira solamente en el expediente, y dice, y nunca lo había hecho antes, sí, probablemente, creo que esas aberraciones no deben ser por así de todos los días, pero entender cuál es la lógica de una situación, entender el contexto, entender el estado de indefensión de la víctima también es un objetivo que hace a estas capacitaciones, que lo que tiene que hacer es dejar mejores funcionarios y mejores funcionarias para poder tratar de ayudar en situaciones que muchas veces son situaciones límites. Por eso es importante esta capacitación y por eso hay que seguir insistiendo, porque siguen pasando cosas. Y, y afortunadamente hoy todos estos temas están en la agenda pública, están en los medios, están en las agendas políticas, están en los objetivos de Naciones Unidas. Digo, porque claramente fue tan grande el problema que se gestó y que se visibilizó, que es necesario que esté todo el mundo literalmente, por eso forma parte de la agenda de Naciones Unidas, viendo cómo comenzar un proceso inverso, un proceso de erradicación de estas prácticas y que cuando ocurren no haya una sociedad que mire para otro lado, sino que es una sociedad que mire de frente el problema para poder buscar las soluciones. Y bueno, y esto también forma parte, entendemos nosotras, de nuestro compromiso como mujeres integrantes de nuestra sociedad y activas y tratando de participar de actividades conjuntas, bueno, poder también transmitir algunas de estas cosas. Bueno, si nos vamos a referir muy brevemente al último tema porque me gustaría hacer un intercambio. El otro ítem que ya había olvidado mencionar al comienzo es la postura que ha tenido nuestra ciudad con respecto a la trata de personas. Así como hay una ley de violencia y una ley de capacitación, también hay una ley para la erradicación de la trata de personas que tiene varios fines. Nosotros por allí la conocemos mayoritariamente para fines de explotación sexual, pero también hay para por explotación laboral, también hay por reducción a la servidumbre, también hay para tráfico de órganos. Hay, digamos, diversas situaciones en las que podemos estar frente a delitos de trata. En nuestra ciudad ha habido y hay, pero sobre todo hace unos años ha habido mucha historia con el tema de la trata de personas, que es la esclavitud de nuestros tiempos, que es la explotación de una persona en mano de otra o de otras personas que la hacen o trabajar o prostituirse o cualquiera de los otros fines que decíamos para que el tratante o el explotador obtenga un rédito económico. Cuando decimos trabajar no es porque trabajé una hora más y me pagaste una hora menos, eso es otro tema, tiene que ver con lo laboral. Acá estamos hablando de explotación, acá estamos hablando de personas que trabajan y viven en situación o en condiciones que nadie debería hacerlo. Muchas veces privadas de su libertad, privadas de su documentación, privadas de poder moverse y finalmente privadas hasta de su personalidad, que es el peor momento donde las personas están absolutamente vulneradas en su personalidad, pensando que no hay otra salida, que ese es el destino y que es irremediable. Bueno, contra todo eso también hay en la ciudad dispositivos,
Hay una mesa interinstitucional de lucha contra la trata de personas, que a veces ha tenido más dedicación a la explotación sexual, considerando que en Mar del Plata solamente en algún momento llegó a haber 400 de los denominados privados, en muchos de los cuales había explotación sexual, en muchos de los cuales en alguna de estas condiciones, bajo amenaza, retenidos, sobre todo cuando se da, este es un delito que muchas veces se da entre países, o sea que es internacional, con retención de documentación, amenaza de deportación, bueno. En un momento este fue un tema pero muy denso en la ciudad, y en los últimos años me parece que por allí se está trabajando más en lo que es trata laboral, que también la hay. A veces la hay en talleres, a veces la hay en campus, y también tenemos que estar eh, preparados para poder detectar estas situaciones, que muchas veces se detectan en las escuelas. Y no es casual, porque la ciudad desde hace muchos años viene realizando talleres de capacitación y talleres de sensibilización. Capacitación para los docentes y inspectores de salud, sensibilización para los más jóvenes. Se ha hecho un trabajo muy interesante que todos los años se hace. Yo también integro esa mesa contra la trata, además de la actividad aquí en el grupo, trabajando con chicos y chicas de escuelas secundarias que hacen trabajos artísticos que tienen que ver con la trata. Y la verdad es que la respuesta es muy, pero muy buena, y vemos que quienes participan se involucran, se sensibilizan, y hay algunos temas que antes parecían muy naturalizados que comienzan a dejar de serlo. Y me parece que ese es un aporte importante para la sociedad. Bueno, y ya cerrando un poco lo que es la presentación nuestra, nosotros abonamos a esta idea de trabajar en pos de igualar oportunidades. Digo, obviamente no somos todos iguales, sí tenemos los mismos derechos, sí tenemos obligaciones, pero sí debemos tener todo el tiempo igualdad de oportunidades. Y para eso hay que deconstruir todavía parte de una sociedad y construir nuevamente, fomentando condiciones que posibiliten esta igualdad de género y que posibiliten una participación activa. Y cuando decimos activa, es activa en la toma de decisiones, en la política, en los ambientes laborales, en los ambientes empresariales, en las gremiales empresariales, en los sindicatos, para tratar de construir una sociedad que tenga paradigmas cada vez más amplios y que sea cada vez más receptivo a esta necesidad de que todos tengamos acceso y que todas tengamos acceso no solo a posibilidades, sino también a ese uso y buen uso y usufructo, como decía al comienzo, de lo que son los espacios públicos, lo que son los bienes públicos, lo que son los servicios públicos. Y bueno, y todo esto también hay que trabajarlo. Y voy a ejemplos simples. Hace algunos años, no tanto, siempre digo esto, no tanto, parece que fueran cosas muy antiguas. Por ejemplo, no se pensaba en el trabajo que se realiza en el ámbito doméstico como un trabajo que genera un aporte económico. ¿Sí? Que el hombre proveedor trabaja, trae el dinero a casa, la mujer se queda en casa. La mujer se queda en casa parece de esos libros que muchas de nosotras quizás hayamos leído, ¿no? Hace algunas décadas, y aún esa mujer o esa persona de cualquier sexo que se quede en casa es invisibilizada en el gran aporte que hace a la economía. Cuando hace las tareas de la casa, cuando cocina, cuando cuida a una persona enferma o una persona mayor o un niño, ¿no? Ese aporte que ahora está siendo medido, que hay inclusive muchos países que han comenzado con esta medición del aporte económico, de lo que son las políticas de cuidado y de lo que es el aporte
de la economía doméstica, está muy bien que se valorice, y por eso ahora muchas veces está esta discusión que se realiza sobre quiénes son los que realizan los aportes, ¿no? Y eso ha traído una nueva mirada sobre una cuestión que hasta hace algunos años, y vuelvo con esto, y no tantos, era un trabajo invisible. A vos te quedaste en casa, vos no generaste nada. No, vos sos un doctor en la ciencia de no sé qué, porque tenías la cuestión de la casa solucionada y los hijos haciendo sus actividades y alguien los hacía. Bueno, eso tiene un enorme valor económico, que ahora está siendo integrado, está siendo medido y que además le quita presión al propio Estado, que tiene también muchas obligaciones en lo que son estos bienes sociales. Cuando yo cuido a una persona mayor o que tiene algún tipo de cuidado especial y la cuido en mi casa, eso es un valor enorme si yo lo contrasto con lo que vale ese cuidado cuando lo tengo que llevar a la persona a alguna institución. Pero bueno, estas son formas de medir y estas son formas que tienen las sociedades más modernas de valorar un aporte muy importante que históricamente las mujeres hemos llevado adelante. Ahora es un poco más compartido, está habiendo un cambio de paradigma, lo vemos quizás hasta en la publicidad. No sé si habrán visto o habrán prestado atención cómo ha cambiado la publicidad, por ejemplo, en materia de artículos de limpieza o detergentes o cosas por el estilo, donde antes era exclusivamente destinado a la mujer o como protagonista a la mujer, y ahora cada vez más es una cuestión indistinta porque es lo que debe ser, son tareas y responsabilidades compartidas o que se pueden asignar indistintamente a uno u a otro. Bueno, aquí Carola también había puesto que recordemos, porque esto es un proyecto integral, que hemos hablado sobre todo con la licenciada Mercado, la directora de políticas de género anterior, de los pasos del plan de vida, recuerdan esas filminas muy lindas que ella nos compartió, pero dentro de ese plan de vida no olvidemos nunca reforzar el compromiso social que estoy segura, y a muchas de las presentes las conozco, que todas tenemos, pero que si nos preparamos y nos capacitamos en todos estos temas y en muchos más en los que se les ocurra, seguramente vamos a poder hacer todavía un mayor aporte, ¿no? Aquí voy a, porque esto ya es el cierre, y quiero antes del cierre que volvamos a conversar. A ver, voy a cerrar. Aquí. Bueno, vamos a dejar la despedida aquí para el final. Queremos escucharla. De lo que estamos hablando, a ver, ¿es algo ajeno por completo? ¿Es algo que les dispara alguna duda o alguna reflexión? Adelante. Sí, hola. Yo me preguntaba cuál es el motivo, es decir, ahora estamos viendo mucha violencia. ¿Cuál es el motivo que dispara en general al hombre a ejercer esa violencia? ¿Hay algún motivo? ¿Hay algo, digamos, general que se haya estudiado, que hayan encontrado algunas causas sobre esa violencia? Yo creo que cada una puede tener, motiva? Cada una por allí puede tener alguna opinión. Yo veo que estamos en una sociedad muy violenta, que se ha puesto todavía más violenta en las últimas décadas. Esto lo vemos en un incidente en la calle, en un roce con otra persona o en las redes o en cualquier lugar. Hay una sociedad que se ha puesto más violenta, no porque todos lo seamos, sino porque hay me parece una cuestión general. Luego hay otros fenómenos que nos vienen atravesando y que tiene que ver con las adicciones, que también, predispone en algunos casos, no digo en todos, pero
son elementos que se pueden ir acumulando. Luego hay también una mayor visibilización. Nosotros hoy hablamos de violencia. Nosotros hoy muchas veces nos animamos a tocarle el timbre a la vecina en algún momento para ver si está todo bien o para informarle de alguna cosa. Esto antes tampoco ocurría. Digo, no es que es la misma violencia y ahora está visible, sino que ahora está visible, hay una sociedad violenta, nerviosa, se nota en la calle, vuelvo a decir, hay también mucho cruce con el tema de las adicciones. Si a eso le sumamos, no le sumemos la pandemia, por ejemplo, porque también es un elemento que lo hemos medido, inclusive en las reuniones del Observatorio de Violencia, donde si estamos en un ambiente sin trabajo, sin poder salir, con un montón de circunstancias estresantes, y eso puede ser, no digo que eso hace a la persona violenta, pero que también es un catalizador. Muchas veces se dan elementos, y bueno, por todas esas cosas que pueden pasar circunstancialmente o ser tendencia, es que cada vez hay que estar más preparado, haciendo que la sociedad esté cada vez más comprometida y más sensible frente al tema. Digo, yo sí veo que, y yo creo que a muchas nos puede haber pasado alguna vez, vemos que hay un hombre pegándole a una mujer o una mujer pegándole a un chico o cualquiera de esos cruces. Digo, tiene una reacción a tratar de intervenir, por lo menos llamar al 911. Por lo menos llamar al 911. Y Si están es posible, haciendo, gritar. Sí. perdón, y por ejemplo, en los colegios también se ve muchísima violencia entre los chicos, entre los alumnos hacia los docentes. Yo fui docente una época y ya realmente tengo miedo de ser docente, ya no quiero trabajar más de docente. Si bien he tenido no situaciones graves de violencia, pero sí insultos normales, digamos, entre comillas, de los alumnos, de los padres hacia los docentes, que no debería ser. Que no debería ser. Claro, claro. Yo no quiero pasar más todas esas cosas realmente. Y digamos, desde el municipio se está trabajando también en los colegios con los alumnos. Acá en Batán hay muchos casos. Escucho, por ejemplo, a directoras, por ejemplo, de la escuela, vicedirectora de la escuela 7 de acá, que dicen no, los chicos le pegan a los docentes, entre ellos, se insultan. Es tremendo el nivel de violencia en los colegios. Entonces quizás sería bueno empezar a trabajar también desde los más chiquititos, inclusive desde el jardín, con el tema de la violencia, porque ya está incontrolable. Yo creo que muchos establecimientos lo están trabajando. Hay muchos establecimientos que trabajan el tema de la violencia escolar desde hace tiempo, pero es lo que hablábamos recién. Hay un contexto donde parece que todo se puede resolver violentamente. Vos mencionabas, un chico me hace un insulto normal. Digo, también es un tema que no podemos naturalizar. Un insulto no es normal, más allá que hoy esté más amplio el criterio de qué es un insulto, ¿no? Pero también la otra situación es qué pasa si el docente convocara a la madre o al padre del chico. Bueno, ahí es un resultado incierto. Puede ser alguien muy razonable y que termine con un reto o con no sé qué, un llamado a la reflexión a la criatura, o también puede terminar con una discusión como muchas veces uno ve que ha ocurrido. Digo, es un tema para que trabajemos todos. Hay que trabajar en la pacificación, hay que trabajar en tratar de elevar los niveles de tolerancia, por un lado, y en tratar de bajar esa reacción que cada uno puede tener en forma agresiva cuando alguien le dice algo, por supuesto. Esas cosas pasan. Pero bueno, cada uno en su ámbito y en las competencias que tiene, es un tema que debe trabajar con los propios y en las instituciones que tiene. Tenemos una mano levantada,
Me perdí de la mano. Yo acá. Ay, Graciela, perdóname. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Puede ¿Qué ser tal? que los chicos estén violentos porque los hogares están violentos y al vivir violencia son violentos los chicos? Y la violencia... Yo no soy una experta en violencia, pero digo, entiendo que todo forma parte de un contexto, por supuesto. Volvamos al principio. Si tenemos, todas sentimos, a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Sentimos que estamos en una sociedad que está más violenta que hace 10 o 15 años? Pregunto. ¿Hay alguien que piense que no? En estos momentos estamos muy violentos todos en la calle, como vos decías, vas en el auto y es un problema. Nadie cede. Bueno, es eso lo que nos está pasando. Ahora, ¿por qué llegamos a estos niveles de agresión entre nosotros y de violencia? Digo, ya es un tema como más sociológico, me excede por completo. Pero lo que digo es que frente a estas situaciones, nosotros tenemos que ver cuál es nuestro aporte. Si alguien me grita y yo le grito el doble, y la escalada va a seguir. Si alguien me grita y yo me retiro, seguirá gritando solo. Ahora, si alguien sufre violencia, es ahí donde nosotros tenemos que ver cómo, sin exponernos, sin exponer a la persona, pero sí tenemos que conocer que existen mecanismos con los que podamos ayudar. Que muchas veces, por eso hoy Carola dijo una cosa que es muy interesante, es lo primero que hay que hacer frente a esta situación es escuchar a la persona que está siendo víctima de algo. Porque a veces en la buena intención de hacer algo, nosotros terminamos tomando una decisión que no es la que esta persona estaba preparada para tomar. Y vamos a casos concretos, violencia doméstica. Hay mujeres que todavía no están preparadas para hacer la denuncia, hay que acompañarlas en este proceso, no hay que empujarlas a este proceso, porque es un proceso doloroso, es un proceso como de duelo, es un proceso difícil para la persona que lo está viviendo, que quizás hace años que lo está viviendo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en esto, me parece que nuestro aporte es esto, es acompañar, es hablar, es sabés que existe esto, sabés que podés ir acá. ¿Por qué no vas a la Dirección de Políticas de Género? ¿Por qué no hablas, aunque sea una consulta telefónica, pedís con las psicólogas que están entrenadas específicamente en este tema? No hay que llevar a nadie a los empujones, hay que saber escuchar primero, por eso me había quedado con esa palabra, hay que escuchar. Y después de escuchar, ver cómo acompañarnos. Porque además digo, también, perdón, Cris, hay sí. temas de fondo que por ahí una no tiene en cuenta. Digo, la mujer, por ejemplo, trabaja o trabaja en su casa, cuidando a los hijos y eso. Entonces pensar en, me voy, ¿qué hago? ¿Tiene hijos? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Tengo ayuda? ¿No tengo ayuda? Digo, entonces también todas esas cosas empujan a la mujer a quedarse adentro, a seguir aguantando y seguir dejando que sigan pasando los hechos de violencia, justamente por todo lo que considera que arrastra, el sentirse sola, el no saber a dónde ir, no tener un hogar, no tener un sustento económico como para decidir salir de ese lugar. Entonces, si nos sentimos también avasalladas por otra persona que nos empuja a querer hacer algo que no quieren, va a ser peor y por ahí terminamos empujando a la persona víctima a un pozo del que no va a poder salir. Así que también hay que tener en cuenta todas esas cosas al momento de estar y acompañar. Bueno, ¿qué más? No sé, Graciela, si querías decir algo más. Si no, estaríamos... ¿Puedo acotar algo? Sí. Para ver. Pauli, te silenciaste. Paulina, un día vamos a hacer una rifa general y te vamos a comprar un dispositivo. A ver.
la verdad que no sé. Ahora Sí. No hay caso. Se escucha cortado, Pau. ¿viste? Bueno, no sé, voy a tener que buscar. Ahí, mira, ahora que estabas despotricando se escuchaba un poco. Tiene que observar cuando la situación que en general la isla empieza a hablar de los hijos, de la No, familia. Pauli, se escucha muy cortado. Igual, a ver, decime si estoy entendiendo bien, que muchas veces las mujeres víctimas de estas situaciones tienden a aislarse, a alejarse de su familia, de sus parejas, pero además es casi de manual en una relación de esta naturaleza, ¿no? El aislamiento primero para no contar con esas redes. Por eso tenemos que generar estas otras redes sustitutas que son la vecindad, la que comparte un espacio ferial, la que comparte una idea y por ahí tiene vías normales para comunicarse. Porque también eso, cuando nosotros hablamos de violencia física, hay muchas cosas. Pero eso ya es el final. La marca es el final. Hay normalmente todo un proceso psicológico previo y que tiene como elementos importantes, por ejemplo, esto que mencionaba así en forma entrecortada Paulina. Por eso nuestro aporte, esto puede ser importante. Exacto. Cuando baje del ventisquero, Paulina, vamos a... escuchamos el viento. No sé qué, no te escuchamos. Bueno. Ahí está. Bueno, compartimos el final. ¿Hay alguna otra? ¿Qué les parece esto que hemos hablado? ¿Les parece que son temas interesantes, que son muy ajenos? ¿Qué opinan de esto? Yo voy a hacer un aporte también, dado que trabajo en un colegio secundario y escuchaba ahí a colegas. Me parece fundamental el tema de la escucha y nosotros lo vemos en los chicos el aislamiento. Generalmente cuando uno ve a un niño aislado es ahí donde se genera la consulta o la pregunta o qué te está pasando y en donde ahí empiezan a aparecer un sinnúmero de situaciones que la verdad que uno piensa que no las quiere ni escuchar, ¿no? Muchas veces, y la cuentan de una forma, con una tranquilidad de esa vivencia que para ellos se les transforma en cotidiana. Yo creo que hoy la docencia está plagada de estos desafíos. En los barrios vulnerables de Mar del Plata se ve, pero sí hay contención y hay programas tanto municipales como provinciales dentro de las escuelas para trabajar estos temas, así que creo que es un avance importante. Perdón, ¿eh? No, muy bien, gracias María. Si yo no te quería involucrar, pero justamente hay un establecimiento que sale casi día por medio en los diarios porque, bueno, por los hechos que sufre, por la violencia, por los robos, por esto, y justamente María trabaja en esa comunidad, así que... Pero bueno, me parece que todos estos trabajos así, creo que nosotros creemos que de alguna manera aportan, por lo menos están un poquito más preparadas para poder enfrentar a veces situaciones y en las que seguramente podremos hacer algún aporte. Vamos a terminar con la pantalla, con una reflexión ahí nuestra. Ser mujer emprendedora es ser mujer valiente, que lucha todos los días, como ustedes lo hacen, para que sus sueños se cumplan. Y bueno, y finalmente, en nombre nuestro, para este taller, por supuesto quedan todavía las mentorías y una feria que vamos a llevar adelante en el mes de abril. En nombre de todas, gracias por participar del proyecto Acompañando a Mujeres Emprendedoras. Para nosotras estos proyectos son muy lindos, son muy enriquecedores, son muy interesantes, pero si no estuvieran ustedes participando del otro lado, no tendrían ningún sentido.
Así que muchas gracias por habernos acompañado, y si no tienen ninguna otra pregunta o algo, las liberamos y nos vemos muy pronto. Decinos, María, cuándo, no sabemos si el viernes que viene o el otro, ya les estaremos informando. Bueno, gracias Carola, Paulina, Cristina por el conversatorio, a todas las que nos han acompañado, emprendedoras, algunas más conocidas, otras no tanto. Nosotros tenemos 2 eventos más que van a ser unas mentorías que las vamos a diseñar de forma presencial. Así que, bueno, síganos en las redes, en Red Proter, en Mujeres Emprendedoras, ahí van a estar, y por supuesto los días, los horarios. Seguramente que habrá algún tipo de inscripción sencilla por el tema del cupo, ya nos iremos organizando. Así que bueno, les agradecemos siempre la colaboración, el acompañamiento, el sumarse en nuestras actividades y en compartir esto, nuestro espacio de mujeres emprendedoras. Así que un gustazo, muchísimas gracias. Y Red Proter siempre con este espacio de contención también. Hasta pronto, gracias Guillermo. Muchas gracias a ustedes. No sé si está Guillermo, lo saludamos también, ahí que muy bien, muy bien. Gente con canela, sus productos fantásticos ahí. Bueno, bueno. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Buenísimo. Buenas tardes, gracias. Chao, chao.